Y esta nueva normalidad en el marco de la pandemia por coronavirus nos pone en alerta y nos invita a no caer en descuidos. Para hablar sobre este nuevo escenario que ya recibimos en BTV Noticias al director general de Salud, el doctor Miguel Asqueta. Bienvenido, buenas noches, gracias por estar en BTV Noticias. Bueno, buenas noches, un gusto, por supuesto, lo estar mismo con para ustedes nosotros. Y con los televidentes de todo el país. Y en el marco de esta nueva normalidad, como mencionaba, y en base a lo que ha acontecido estos días, por lo menos aquí en Montevideo, ¿qué observación hacen las autoridades sanitarias de cómo se está comportando la población? ¿Hubo una floja realmente? ¿Se abrió la perilla y hubo descuidos que no se querían? Tú me estás preguntando por la palabra comportando. Es una buena palabra para iniciar. Una cosa podría ser el comportamiento de la epidemia, que es un término que lo usamos científicamente, y otra cosa es el comportamiento de todos nosotros. El comportamiento de la epidemia hasta ahora, hasta estos días, si ustedes ven, bueno, las curvas, lo que se publica, venía siendo lo esperado para las medidas que se habían tomado en el país. Todas muy meditadas, todas científicamente avaladas, todas con un seguimiento muy riguroso desde el punto de vista epidemiológico, clínico y en base a experiencia que uno ve hacia atrás de lo que pasó en otros países. El comportamiento esperado nos tenía muy confiados. Y tú me hablaste recién del comportamiento de todos nosotros o de algunos de nosotros. A lo que se llegó no fue por los científicos médicos o por nosotros, las autoridades, se llegó por el conjunto de la población. A lo que se llegó es porque el Uruguay entero entendió algo. El Uruguay entero entendió, sobre todo cuando vio venir esta pandemia, la veíamos en el verano, cuando comenzó la China, luego pasó al resto de Asia, luego a Europa y atravesó el Atlántico. Veíamos algo realmente aterrador, algo que congestionaba los sistemas de salud, algo que hacía que murieran personas de a miles. Y bueno, el Uruguay decidió un camino. Ese camino fue consensuado. Ese camino fue avalado por los expertos y ese camino se tomó en el conjunto de la sociedad. Y como dice el presidente, esa responsabilidad de la sociedad, esa libertad responsable, hizo que hasta ahora las cosas marchaban por lo menos entre los límites esperados. Algunas cosas a veces se salen. Lo de un brote intranosocomial, que es el término correcto, adentro de un establecimiento sanitario de la semana pasada, son algunas de las cosas que pueden pasar, de hecho ya ocurrieron, que está lo que yo defino en vías de control, porque un centro muy importante, con muchos miles de afiliados, con una circulación importante, por supuesto, de pacientes y de profesionales, dio números muy altos que hoy están viniendo en menos de un dígito, y esperemos los próximos días, en base a la rigurosa vigilancia epidemiológica y demás, controlar. Pero tenemos que tener un poco cuidado en el resto de la sociedad, aunque seamos optimistas que las perillas que movió el presidente creemos que son las adecuadas. El viernes el ministro Salinas había dicho: vamos a hisopar a todos en la médica uruguaya. Todos es personal médico, no médico, administrativos, pacientes, cuidadores. Prácticamente están prohibidas las visitas. En las últimas horas hay quien ha dicho que no hay que hisoparlos a todos. Bueno, que sí. lo habrá visto, el doctor Albornoz creo que fue el que dijo que es un gasto importante y que no necesariamente habría que hisoparlos a todos. No, totalmente. Con el doctor Albornoz no solo estamos en contacto en estos días, porque él es de la médica uruguaya, sino que además es uno de los expertos que asesora a diferentes niveles de los estamentos de las autoridades. Es una autoridad en la materia, es un profesor adjunto de la cátedra. Creo que lo que dijo en realidad, no contradice, sino que tal vez la interpretación de lo que dijo el ministro, la interpretación de eso no fue exactamente lo adecuado. El ministro, que yo no tengo las palabras, lamentablemente no puedo mirar la prensa todos los días, debe haber querido decir: hay que sopar a todo lo que llaman en esta institución, y bueno, voy a nombrar una torre, la Torre Francés. Para el que conoce la institución o para el que se asiste o para algunos montevideanos que pueden conocerla bien, hay una torre la más importante probablemente de esta institución, que tiene un número muy importante de pacientes, y tiene bloques, y tiene emergencias, y tiene demás, que se llama así. Esa torre alberga entre 1.000 y 2.000 entre funcionarios, pacientes y demás personas. Cuando se definió las acciones en esta institución, nosotros el Ministerio pedimos que se hisopara toda esa torre. Tal vez por ahí puede venir la confusión. ¿Por qué? Porque la totalidad de funcionarios, personal, inclusive de empresas tercerizadas o pacientes más que pueden rondar, se cuentan por muchos miles. Que no es que no lo hagamos por gasto, pero lo que pasa es que lo que queda claro que si solo por pertenecer a la institución, ¿no?, uno va a estudiar o hisopar a cualquiera que esté en otro lado alejado, no rinde epidemiológicamente. Esa fue la única aclaración, pero tengo entendido, no tengo los números finales, que van a venir acá sobre las 20 horas
que al día de hoy van 1.600 hisopados, que eran los esperados en esa torre y en algunas zonas más. Así que ahí sí fue la totalidad. Doctor, usted habló de fiscalizaciones de controles en los centros de salud. Para conocer un poco más cómo se trabaja, ¿quiénes realmente realizan estos controles? ¿Es el Ministerio? ¿Y cómo se viene trabajando en este sentido luego de lo sucedido desde antes de lo que pasara en Médica Uruguaya? Sí, por supuesto. Hay fiscalizaciones habituales que cumplen los ministerios de sanidad en cualquier país, que es uno de sus roles fundamentales. Nosotros cuando estábamos en la transición, me voy a enero y febrero, teníamos diagnosticado que la fiscalización de parte del Ministerio de Salud, como en algunas otras áreas del Estado que tal vez no vienen al caso, no era buena. Y yo lo decía como ciudadano común. A mí me parecía que no era buena. Tanta legislación escrita, tanto decreto, tanta letra que hay por ahí, y ustedes deben percibir como periodistas. País lleno de leyes férreas de control flexible. Exactamente, exactamente. Entonces, esos controles flexibles o no fiscalizaciones adecuadas creemos que eran un problema. Y en la pandemia es cuando nos damos cuenta que tiene que haber. Ahora, contamos con lo que contamos. Entonces, en base al enorme esfuerzo de nuestros funcionarios, se ha montado de parte de la División Fiscalización del Ministerio un cuerpo, un equipo especial que viene trabajando denodadamente, alrededor de unos 15 compañeros que se han visto reforzados. Se han diseñado en poco tiempo unas planillas especiales, las tengo por ahí en una carpeta, pero sería tremendamente aburrido mostrárselas, con algunos parámetros y puntos que no estamos inventando la pólvora, sino solo decir esto es lo que hay que hacer. Entonces, ese esfuerzo fiscalizador, todo en conjunto, tipo punch, de todas las instituciones desde el miércoles o jueves pasado hasta ahora y va a seguir los próximos días, nos va a dar una serie de parámetros para con poder... capítulos estrictos en este caso en los protocolos sanitarios por el coronavirus. Absolutamente, aunque tú sabes que a veces lo que dice el protocolo, por ejemplo, de cuidados personales para el personal, a veces no es exactamente lo que tú puedes fiscalizar, porque sabes a qué voy. Si ingresa el personal de fiscalización y se dirige a un sector asistencial determinado, podremos ver si uno usa o no la mascarilla facial, que le digo a la población, la tengo fuera de mi boca y de mi nariz porque estoy a más de 1,5 metros de ustedes, sino permanentemente hay que usarla. Eso tal vez no lo veas o tal vez no veas cómo operan los profesionales dentro de lo quirúrgico o lo que sea. Pero interesan otras cosas que a veces son tan deleterias como lo que puede hacer mal un profesional de la salud en contacto directo con el paciente. Por ejemplo, los comedores. Por ejemplo, los sectores de vestuarios. No me estoy refiriendo, que quede claro, a la institución de la que estamos hablando. Me refiero en general y me refiero a sitios que no son instituciones de salud. Hemos tenido problemas muy importantes porque nos consta, desde el punto de vista científico, que hay contagios que se han producido en comedores, en vestuarios, donde la gente intercambia, donde la gente no hace lo que tiene que hacer. Si dijimos el primer día, recuerdo muy bien la primera semana en marzo, mi primer ronda de prensa de noteros, que dije, no compartan el mate. Mal que nos pese a los materos, que nos gusta en forma social tomar, no compartan el mate. Parece mentira que al día de hoy se sigan compartiendo el mate y adentro algunas instituciones de salud. Bueno, y fiestas clandestinas, ¿no? Lo de la fiesta clandestina, Miguel, ya son dos problemas en uno. En primer lugar, la clandestinidad, que siempre es un perjuicio, porque aquel que paga BPS, DGI, que tiene un local... Sí, que paga todo. Que tiene un local para hacer fiestas, para lo que sea, para bailar, que aunque ahora no se pueda por la aglomeración de personas, va en detrimento. En segundo lugar, nadie controla ahí el alcohol que se toma, si hay menores o lo que fuera. Segundo enorme problema. Y además, una de las actividades más contaminantes son las aglomeraciones de personas en fiestas. Así que eso ni que hablar. Dos insumos que le damos para... Estaba mirando ahí a nuestro corresponsal en Fraiventos. Los camioneros no se quejaban del hisopado, sino que se quejaban que venían de Chile y los tuvieron 5 horas y todavía no le hacían el hisopado. Digo, seguramente cosas a mejorar, porque es lógica la molestia, ¿no? Más allá de que está en juego la vida de las personas. Eso por ahí. Y lo otro que me decía la producción recién es que la Cámara del Transporte de Carga le va a pedir al gobierno que se haga cargo del costo de los hisopados, porque a partir del lunes los tenía que empezar a pagar. Sí, lo va a empezar a pagar. Bueno, ahora fueron a pedirle a la presidencia que se haga cargo el Estado. Yo no pertenezco al Ministerio de Economía y sería un atrevido si lo que le dijo recién fuera una indicación para el Ministerio o para el señor presidente, ni que hablar. Es más, dijeron que ustedes en el Ministerio de Salud Pública, porque lo vas a leer o lo vas a escuchar, desconocen la realidad del sector. Bueno, sí. Puede ser que la desconozcamos. Yo generalmente soy una persona muy correcta, Miguel. Soy un vasco muy franco, muy correcto,
y lo que no soy es impertinente en meterme en otros terrenos. Nosotros podemos desconocer algunos terrenos. Podemos desconocer la forma y la praxis de cómo se realizan algunas tareas. Lo que creo que no desconozca este sector ni ningún otro es que acá en el Uruguay hay una epidemia. Hay una pandemia que pudo haber afectado el país en los niveles como estaban afectados nuestros hermanos, Brasil y Argentina, con sus economías destrozadas. Hay una pandemia que pudo haber hecho colapsar las instituciones como en países industrializados como España o Italia, por poner ejemplo. Hay una pandemia que podía haber hecho que al día de hoy todo el mundo estuviera confinado en sus casas, casi que con dispositivos militares como ocurrió en otros países. O en aquellos países que no la dominaron, como los Estados Unidos, que dejen permitir salir a la gente, pero que mueran de a miles. No creo que desconozcan que en Uruguay está ocurriendo esto. Entonces, lo que yo le digo al resto de los uruguayos y a quienes realizan diversas tareas es que cada uno se ponga en el lugar que corresponde. Si en este momento prácticamente el 60 y algo % de los infectados, de los contagiados, tienen nexo epidemiológico con quienes han venido del extranjero. Si tenemos, como decimos en nuestra jerga, incendiados a nuestros hermanos, con miles, decenas y centenares de miles de positividades en la Argentina y en Brasil. Y si quienes hoy trabajan y queremos que sigan trabajando, como son los camiones que le dan el sustento a gran parte de los uruguayos y traen carga y generan una movilización de la economía, y hoy hay que realizar un test de unos minutos con un hisopado en fronteras, o lo que es mejor, traerlo. El protocolo dice que hay que traerlo 3 días antes. Suponemos que en Brasil y en Argentina se podrían realizar, por decir, los países vecinos. Creo que todos nos vamos a entender. Todos vamos a entender que cuando realmente empresas muy importantes, muchas extranjeras, otras nacionales, llevan decenas, centenares de miles de dólares en cargas, unos dólares más para proteger a toda la población y para que no se nos caiga el país, me parece que no hacen a la cosa, una opinión un poco personal, y estamos dispuestos a dialogar como siempre. Doctor, le agradecemos mucho su presencia por el día de hoy en BTV Noticias. Seguramente lo invitaremos más adelante para seguir conversando sobre este tema. Los agradecidos somos nosotros, porque sin ustedes transmitiendo a toda la gente, tampoco se hubiera podido controlar la pandemia. Gracias. Es momento de una pausa en esta edición central de BTV Noticias. Regresamos en instantes.